Ok. Igual les comparto pantalla. Bueno, vamos a empezar a trabajar con JavaScript. Esta va a ser unas clases intermedias entre que entendemos algunos conceptos básicos de programación y también pues vamos a ir practicando un poco más a detalle estilos CSS en una página en una página web. Ya habíamos explicado cuál es la diferencia entre programar del lado del cliente y programar del lado del servidor. Los dos son códigos que escribimos, solo que se ejecutan en diferente lugar y con diferente propósito. El código que escribimos del lado del cliente se ejecuta es un archivo de código fuente que nosotros como programadores escribimos. El browser lo descarga y el browser interpreta ese código y lo ejecuta el browser. El código que se ejecuta del lado del servidor, ese es un archivo o son archivos de programación que nosotros desde afuera de Internet no podemos ni siquiera saber con qué lenguaje de programación lo hicieron. Eso es algo que solamente vive en el servidor. El servidor es el que lo ejecuta, lo procesa y a nosotros pues ya nos envía o al browser ya le envía una respuesta con un código HTML ya procesado, que es el resultado de lo que el código del servidor ejecutó. Eso ya lo habíamos empezado a explicar, o lo hemos explicado en un par de sesiones. Ahora, y eso es solamente en contextos web. Existen programas o este mismo tipo de programas, pues se puede hacer para programar una aplicación, no sé, de escritorio, una aplicación de celular, etcétera, etcétera, ¿no? Este curso va a abarcar eh, programación web y es en los dos lados, en el lado del cliente y en el lado del servidor. Vamos a empezar con conceptos de programación, que esto pues sirve para ambos lados, del lado del cliente y del lado del servidor. Primero, pues vamos a crear un archivo. Voy a crear, de hecho, una nueva carpeta. Que se llame, bueno, con el nombre del día, 2025-0909. Y voy a crear un archivo HTML vacío, o bueno, con la estructura inicial, que de hecho esa estructura me la voy a copiar de alguno de los que ya tenemos, de recibidos, porque tiene la estructura básica. Solamente quito el script y está aquí. En los títulos, en los headers, pues voy a poner introducción a la programación JS de JavaScript. Y los archivos de JavaScript pues tienen esta extensión de .js, que es la abreviación de JavaScript. Y a ¿cómo le pondré? Yo creo que voy a poner introducción. Introducción.js. Un archivo de JavaScript. También ya habíamos empezado a explicar cómo es de que se hace referencia, cómo se incluye ese script en en una página.
Y aquí vamos a empezar a escribir algunos conceptos, ¿no? Primeramente, el lenguaje de JavaScript, que, pues ya tiene bastante tiempo que se usa en el desarrollo en general. El objetivo principal, o más bien el objetivo original del lenguaje de JavaScript era esta parte de interactuar con una página web, tener funciones, tener comandos que pudieran interactuar con una página, que cuando yo presione un botón, eso desencadene alguna acción y también pues eso interactúe en general con una página, ¿no? Incluso, pues sí, por ejemplo, lo que hablábamos de Facebook, que cuando te posicionas en el chat, te muestra una ventanita para que escribas a un contacto. O sea, eso, ¿no? El mostrar un panel u ocultarlo o ampliar, quitar cosas, todo lo que nosotros queremos hacer para interactuar con una página web, tanto recibir información de lo que el usuario está haciendo como alterar el contenido de la página. Para eso es que se inició se introdujo el lenguaje de JavaScript para poder interactuar de esa forma con una página. Había al inicio de que esto empezaba, antes quizá del año 2000, había un par de lenguajes que trataban de cubrir esa función. Era JavaScript y aparte había otro que se llamaba Visual Basic Script. Por temas de compatibilidad y del uso que se le empezó a dar en el mercado, pues el que ganó fue JavaScript, fue el que se volvió un estándar universal, y el otro pues ya ni siquiera, desde hace mucho tiempo que ya no se trató de utilizar más. Con esa popularidad que tuvo JavaScript, se crearon otras tecnologías basadas en ese lenguaje, por lo que ahora también existe o se puede programar utilizando el mismo lenguaje de JavaScript, pero desde el lado del servidor. O sea, podemos hacer un programa que consulte una base de datos y que devuelva un resultado HTML del lado del servidor y que esté programado con JavaScript. Obviamente, con las mismas restricciones que les había comentado. Del lado del servidor, esos archivos, en este caso de JavaScript, que los programadores hagan y que publiquen en un servidor, fuera de ese servidor y nosotros a través de Internet, pues no podemos ni siquiera saber en qué lenguaje está. No podemos descargar esos archivos, todo eso está del lado del servidor y es ejecutado por el servidor y nosotros solamente interactuamos con la información que le enviamos y con la información que el servidor nos devuelve. Pero con la ventaja que les comento de que nosotros tendríamos que ahora solamente aprender un lenguaje, solamente ser diestros en una misma sintaxis y una vez que nosotros entendamos esos conceptos básicos, nos van a servir para programar en ambos lugares. Esa es la introducción que les quería comentar y una vez dicho eso, vamos a empezar a revisar algunos conceptos que son o existen en todos los lenguajes de programación, que pues también eso vale la pena comentarlo, ¿no? Existen muchos, algunos son usados más para algunos propósitos, otros para otras cosas, y hay muchos que incluso son alternativas, ¿no? Que el mismo resultado lo podríamos hacer con diferentes lenguajes de programación. Y ahí esta parte del lenguaje, del término del lenguaje, pues queda bastante asimilado a lo que es un idioma como, no sé, inglés y español y cualquier otro idioma, ¿no? Alemán y esto. ¿A qué voy? A de que la misma frase o el mismo mensaje que se quiera dar, lo único que se hace pues es traducirlo o alguien que sabe hablar otro lenguaje lo puede hacer. Eso mismo pasa con los lenguajes de programación. Aprendes una sintaxis para hacer algo y si lo quieres hacer en otro lenguaje, pues necesitarías conocerlo para traducirlo, pero en realidad, pues la idea es de que el resultado sea el mismo.
Eso existe. Existen una variedad muy grande, muy grande de lenguajes y ahí pues no, lo que pasa es lo que pasa comúnmente en el mercado es de que te vuelves especialista en uno o en dos y con eso resuelves pues a lo que te vayas a dedicar, ¿no? No hay alguien que como tal sepa todos, ¿no? O sepa muchos. Regularmente quienes tratan de hacer eso, pues terminan sabiendo poco de muchos. Y además son demasiados, ¿no? Como para tratar de abarcar muchas cosas. Específicamente las páginas web que se programan del lado del, más bien lo de una página web que corresponde al lado del cliente, ahí sí no hay muchas alternativas. Este, todo es JavaScript, ¿no? Del lado del servidor, hablando de páginas web, ahí sí hay una infinidad de alternativas. Las que han estado ganando popularidad recientemente son justo las que toman el mismo lenguaje de JavaScript para lograr resultados del lado del servidor. Entonces, dentro de esos conceptos, independientemente del lenguaje que vayamos a utilizar, existe un concepto que se llama variable. Vamos a empezar con ese. Ya estamos aquí en un lenguaje, en un archivo de JavaScript, ¿no? Todo el código que escribamos en este archivo ya es código de programación de JavaScript. Lo primero que vamos a entender es la sintaxis en general. Vamos a escribir en este caso estoy declarando una variable que se llama myvar1 y un valor, que por ejemplo aquí le puedo poner un valor que sea un 1. Y cada sintaxis nosotros la vamos a concluir, cada línea de comando termina con un punto y coma, cuando estamos haciendo una sentencia. Esa es la sintaxis más básica de programación y vamos a revisar palabra por palabra. Para empezar, JavaScript es y la mayoría de los lenguajes, pero ahorita vamos a hablar solamente de JavaScript porque tienen variantes algunas mayores que otras, pero es sensible a mayúsculas y minúsculas. Estas palabras que son reservadas, incluso las podemos ver que el asistente de Visual Code nos las pone con otro tono de azul, porque son palabras del programa. Si yo pongo bar con mayúscula, para el programa es algo diferente, ¿no? Ya no me estoy refiriendo a que estoy declarando una variable, eso es a lo que nosotros llamamos case sensitive, o sea, sensibles a mayúsculas o minúsculas, y que es algo de lo que tenemos que empezar a tener cuidado, ¿no? Var con minúsculas significa que vamos a declarar una variable. La sintaxis para declarar una variable es la palabra reservada var, espacio, el nombre de la variable. Aquí pueden ser espacios o no pueden ser espacios, pero generalmente ponemos un espacio para tener un mayor legibilidad de nuestro código, pero bueno, es igual y el valor que le queremos asignar a una variable. Y justamente tiene el nombre de variable porque ese dato puede variar, puede después tener otro, ¿no? Una vez que yo ya tengo declarada una variable, y ahorita solo por cuestiones de ejemplo, voy a escribir ese contenido en, en un, este, en un div. Ahorita lo vamos a estar todo trabajando con una misma página web. Le voy a poner un identificador a este div para que lo pueda referenciar o buscar desde mi código de JavaScript. Y a este le voy a poner resultados. Ese es mi div, ¿no? Desde JavaScript me parece que eh, aquí voy a declarar otra variable y a este le voy a poner div. Div va a ser igual a document. Punto, creo que es get element by ID. Es el primero, get element by ID.
Estas, en específico, desde esta línea para adelante, todavía no se estresen por entenderlo. Solamente lo estoy usando y ustedes lo van a copiar tal cual para ir viendo los resultados, pero podemos destacar lo mismo, ¿no? Estamos declarando una variable, el nombre que nosotros le queremos dar a esa variable igual a el valor. En este caso, el valor proviene de buscar un elemento en la página. Y ahora a ese elemento, creo que es esta propiedad, y voy a poner que le ponga lo que contiene mi variable. Hasta este momento, repito, lo que vamos a estar inspeccionando es de aquí hacia arriba. Esto solamente cópienlo, todavía no lo traten de entender del todo, porque pues obviamente no hemos llegado a ese nivel. Hasta este momento, ¿qué es lo que tenemos? Una variable con un valor, y ese valor se lo queremos poner a ese div. Voy a ejecutar ese HTML en mi browser para que lo podamos ver, qué es lo que hace. Y aquí lo podemos ver. Eso es lo que está haciendo. Está buscando es algo muy básico, repito, ese div, y le está poniendo un 1. El objetivo de este ejemplo es solamente eh, tener en dónde ver ese valor que le estamos poniendo a esta variable. Repito, es var espacio, el nombre de la variable. Este nombre de la variable es el nombre que nosotros le queremos dar. Aquí le podría yo, si el que yo quiera, ¿no? Otra variable. ¿Qué es lo que implica hacer esto? Que si yo cambié este nombre aquí, pues se lo tengo que también actualizar acá. Igual este div es un nombre que yo le asigné. Aquí le voy a poner div 123, perdón, div 123. Entonces acá abajo donde lo estoy usando también es div 123. Guardo y eso debería de seguir funcionando igual. Y lo hace. Ahora, hay otra forma de que nosotros podemos ir viendo, y es bueno que de una vez lo vayamos analizando nosotros que vamos a estar trabajando con páginas web. Eh, si yo pongo aquí esta palabra reservada que se llama debugger, esta tiene una función específica cuando estamos trabajando en una página web y tenemos abierta la consola de desarrollador, la ventana de herramientas de desarrollador, que es la que yo tengo acá abajo, y de hecho la voy a pasar al lado derecho. Es este. Uh-huh. Sí, ahora que yo ya le puse un debugger, fíjense qué es lo que pasa si refresco la página. El mismo browser me va a abrir una herramienta y me lo pone en pausa. Aquí dice que de hecho está pausado el debugger. ¿Para qué? Si se dan aquí, cuenta del lado derecho, aquí me abrió mi código, me abrió el código y se detuvo donde yo puse el debugger. Quiere decir que este programa, que hasta este momento pues es un programa completo de principio a fin, en este momento está detenido aquí. Todavía no llega acá abajo. Todavía no ejecuta los comandos que yo escribí acá abajo. Y también lo podemos corroborar en la página que nos está mostrando cómo, aunque está ahorita deshabilitada porque está en modo debugger, se ve hasta grisecita, pero no le ha puesto el valor del 1 al div que tenemos acá abajo, porque todavía no se ha ejecutado estos comandos que están aquí. Solamente ha ejecutado esto. Y esta ventana nos ayuda muchísimo porque, por ejemplo, si yo me pongo por encima de la variable, aquí vamos a ver el valor que tiene actualmente, que es 1. Yo ya con esto pues puedo continuar con la ejecución una por una con la, con el botón de la derecha, comando por comando, o todos, o seguir, ya todo, que continúe con este otro botón del izquierdo.
Esto nos va a servir mucho como programadores para ir inspeccionando qué va pasando en nuestro programa paso por paso, sobre todo cuando algo no esté funcionando como nosotros queremos. Estábamos hablando de que una variable va, el nombre de variable es justamente porque el valor puede cambiar, puede variar y de repente puede tener otro. Cuando le queremos nosotros poner otro valor a la variable del que ya tiene, ya no tenemos que usar la palabra reservada var, porque var solamente nos sirve para declarar una que aún no existe. Pero cuando ya existe, solamente utilizamos ese nombre de variable y le ponemos otro valor, 50. Ahora, si yo refresco aquí, se va a detener en el debugger, en donde yo tengo el debugger, quiere decir que estos dos comandos ya se ejecutaron. Y lo mismo, puedo ahora posicionarme encima de la variable con el mouse y me debe demostrar cuál es el valor que tiene actualmente esa variable. Y aquí vemos que tiene 50, ese es el valor actual. La declaramos con 1 y después ya le pusimos otro valor, ahora 50. Si yo continúo con la ejecución, vemos que aquí ya nos muestra el valor que sigue, el valor que tiene ya hasta el momento. Aquí fue cambiado, cuando llega hasta acá ya tiene 50. Ahora voy a crear otros dos bloques debajo de donde ya le ponemos el valor a la variable, solamente para demostrar el flujo que va tomando el programa. Aquí voy a poner 110 en el valor. Voy a refrescar de nuevo. Se detiene aquí, donde solamente ha ejecutado estos dos comandos. Continúo uno por uno. Uno, uno. Aquí, este comando va a ponerle el contenido que tiene actualmente otra variable que es 50. Se lo va a poner al inner, al div, perdón, al div. Lo voy a volver a correr. Hasta ahí podemos ver del lado izquierdo, aún no tiene nada el div. Todavía no ha llegado ahí. Todavía no. Aquí todavía no lo hace. Esta justo la línea en la que está detenida y que todavía no pasa, esa es la línea que pone el valor en el div. Entonces voy a pasar esa línea y vemos como ya del lado izquierdo ahora sí ya puso el 50. Seguimos detenidos, todavía no ejecuta este otro valor, ¿no? Pero aunque nosotros le cambiemos el valor acá abajo, le estamos cambiando el valor a la variable, pero el valor que pusimos en el div ya es un valor diferente al de la variable. Si nosotros quisiéramos volver a establecer ese valor, tendríamos que volver a hacer esto, que al div le ponga el valor de nuevo de la variable. Eso queda un poquito confuso, pero ahorita lo vamos a seguir explicando. Hasta este momento es 50 y pasando esta línea va a ser ahora 110. Siguiendo con la explicación de qué son las variables, pueden estas contener diferentes tipos de valores. ¿Cuál es el valor de la variable o cuáles son los valores que hemos visto en estas variables? Los valores es 1, 50 y 110. Esos son los posibles valores que le estoy asignando en este caso a una variable. ¿Cuál es la variable? Esta, otra variable. Ese es el nombre que yo le puse a la variable. Valor, nombre de variable. Valor, nombre de variable. Ahora, existen diferentes tipos de valores que puede tener las variables. El primero, pues, es que en JavaScript es un tipo de dato numérico, es como se llama. Existe otro tipo de dato muy común. Todas las declaramos con var, pero definimos cuál es el tipo de dato hasta que le ponemos un igual a.
Entonces aquí le voy a poner variable, en mi nombre, ¿no? El nombre que yo en este momento le quiero dar, variable de texto. Y para asignar este valor de tipo texto, y es una de las grandes diferencias de cómo le ponemos el valor, es entre comillas. Y aquí voy a poner un texto en lugar de un número. Entonces, y lo voy a refrescar así. ¿Para qué? Para que podamos ver en el debugger qué valor tiene otra variable que tiene 50, y ahora vamos a inspeccionar qué es lo que tiene la variable de texto. Tiene el texto, si se dan cuenta. Lo que podemos ver de diferencia es que cuando es un texto, para empezar, lo muestra igual entre comillas, un texto, y ahora la variable la muestra incluso hasta con otro color. Cuando es un número, la muestra en azulito. Cuando es un texto, la muestra en este color como rojizo. Ahora voy a cambiar la asignación del... Este ya lo quito, porque solamente era para explicar los pasos de un programa, pero aquí donde estoy asignando el valor de otra variable, ahora quiero que contenga, pero el valor, que nos muestre el valor de la variable texto. Variable texto. Hasta aquí se detiene. Sabemos que lo único que ha hecho es asignar valores a variables. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando asigna eso. Algo que tenemos que ver muy en claro ahora es que el string, lo que le asignó, es el valor de mi variable, pero para que nosotros sepamos cuál es el valor de la variable, es lo que está entre las comillas. Las comillas no son parte del texto. Simplemente sirven para especificar que lo que está dentro es el texto. Entonces, el valor como tal es lo que está adentro de las comillas. Y eso es lo que en este caso nos está poniendo, queremos que nos muestre en el div para entender cuál es visualizar cuál es el valor que tiene hasta este momento. Y vamos también a entender este otro caso. Nosotros podemos poner un texto, que esa es la idea de este tipo de variable, que aquí ponemos que en el término correcto es string, que string es una variable de tipo texto. Esta otra es un number, que es de tipo numérico. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros hacemos aquí voy a declarar otra, para diferenciar le puse el número 2. ¿Qué pasa si nosotros hacemos esto? ¿No? Y lo vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que está entre comillas, está en rojito, a diferencia de esta, que pues es en azul y sin las comillas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Que este es un valor, este representa el valor numérico de 50 y esta representa el valor texto de 50, ¿no? Como en qué casos podría ser, por ejemplo, el costo del producto es 50, ¿sí? Todo esto, al igual que como lo teníamos originalmente, es más bien un texto que contiene números, pero un texto. Incluso esto, un texto que contiene números, pero al final de cuentas es un texto. Y nosotros vamos a entender o a distinguir cuando algo es un número o cuando algo es un texto, aunque en teoría contengan lo mismo, por las comillas. Eso es lo que hace que el compilador o que un programa distinga de una cosa de otra, ¿no? Y lo vamos a ver de la siguiente ejemplo.
¿Cómo lo vamos a ver? Pues incluso aquí mismo, ¿no? No, yo creo que sí arriba. Tenemos estas dos variables, otra variable y variable 2. Esta la voy a comentar hasta este momento, para que solamente tengamos en mente estas dos. ¿Qué pasa si yo aquí, cuando estoy así, lo que quiero mostrar en mi div, qué pasaría si yo hiciera esto? Que me muestre el resultado de otra variable más otra variable. 100. Y a diferencia de que yo muestre este otro que es un texto, ¿qué creen ustedes que me va a mostrar antes de que lo cargue? El número y el texto, los separados, no sumados. No. ¿Alguien más tenga alguna teoría? ¿Por qué? Porque lo interpreta como texto. Aquí, o sea, es la misma variable, ¿no? Las dos las interpreta como texto. Quiere decir que cuando yo sumo un string 1, cuando yo sumo un string, este valor es un string. Todo esto lo va a convertir en un solo texto, ¿sí? Lo va a convertir en como si yo hubiera hecho, lo va a sumar y va a ser esto, un solo texto, unido, que en programación le llamamos concatenar, pero eso es lo que hace. Une dos textos. ¿Cómo los une? Pues como si fueran uno solo, los pega uno a la derecha del otro, que es lo que hizo aquí. Puso el texto como 50, en este caso es un texto, puso 50, 50. Ahora, si eso quiero que más bien ya no voy a utilizar el texto, quiero utilizar como un número, ahora va a sumar, ya no va a unir dos textos, ahora está sumando dos números. 100. ¿Sí? Sí queda claro cuál es el objetivo de que nosotros identifiquemos y seamos específicos en el tipo de dato que estamos utilizando en las variables. El compilador lo va a utilizar para diferentes propósitos. Si estamos utilizando cadenas de texto, él entiende que es un texto y en el caso que queramos operar con él, lo va a operar como si fuera un texto. No va a analizar, no va a abrir ese texto para ver si contiene números, si contiene cualquier otra cosa, porque en realidad es lo que puede contener una variable de tipo texto, ¿no? Cualquier cosa, esto para él simplemente es un texto, ¿me entiendes? Simplemente es un texto. En cambio, esto sí lo interpreta como un valor numérico, hecho para que haga operaciones matemáticas en un programa. ¿Alguna duda de esto, de lo que explicamos antes de que continuemos? No, no, ninguno. Seguros. Bueno, eh, hay otros tipos, ¿no? De datos que podemos utilizar. Por ejemplo, una variable de tipo fecha.
Ahora continuamos porque esta tiene una asignación diferente, pero solamente quiero tener este ejemplo. Voy a quitar esto. Y ahora quiero mostrar esa fecha que acabo de crear. Primero la inspeccionamos. Si me posiciono por encima de ella, aquí incluso vemos que el asistente del browser ya hasta nos muestra algunas opciones adicionales, ¿no? A diferencia de un texto que solamente nos muestra una ventanita chiquita con el valor, esta es lo mismo, solo que pues sin las comillas y en otro color, pero cuando yo me posiciono sobre la fecha, ya es una ventana más grande. El valor que tiene me lo muestra negritas, ¿no? Y nos muestra incluso este árbol para que podamos inspeccionar algunos otros aspectos. Y bueno, ahora vamos a continuar a que lo muestre en el div. Y lo que nos muestra es todo esto, ¿no? Y esto nos sirve para empezar para seguir entendiendo el concepto de cuando nosotros queremos mostrar algo. Tenemos diferentes valores aquí. Números, tenemos texto y tenemos una fecha. Pero al final, cuando nosotros eso lo ponemos en general, ¿no? Cuando en general eso se lo queremos mostrar a un usuario y el usuario lo vea, lo vea en su pantalla, lo ve en un campo, lo ve algo, el hecho de ver, el hecho de presentárselo al usuario para que él lo vea, eso implica que se tiene que convertir a texto, ¿no? Se tiene que convertir a una variable de tipo string, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo podemos ver una fecha? O sea, mentalmente, si yo les quisiera decir a ustedes, ¿cómo, o les dijera, piensen en el 1 de enero del 2025, en esa fecha, ¿cómo lo visualizan? ¿Qué es lo que ustedes se imaginan que cuando algo lo tenemos que mostrar, ¿no? Lo tenemos que mostrárselo al usuario. La única forma de que esto se logre es convirtiéndolo a un texto, porque esa fecha, cada quien mentalmente la imaginamos de diferente forma, ¿no? Ahorita que les dije el 1 de enero, a lo mejor lo que se imaginaron fue una fiesta, ¿no? Del 1 de enero. A lo mejor alguien se imaginó un calendario en su mente. A lo mejor alguien se imaginó sí un texto o viendo una pantalla ahí un texto, pero incluso en eso, en mostrarlo a texto, lo podemos imaginar de formas diferentes. ¿Cómo es de formas diferentes? Lo podemos visualizar, lo voy a poner aquí como texto para verlo, lo podemos visualizar así. ¿Sí? Lo podemos también visualizar así. Incluso lo podemos visualizar así. Eso es a lo que yo me refiero de que cuando nosotros nos disponemos a mostrarle algo al usuario para que el usuario lo vea y entienda, es que le estamos mostrando un concepto. El 1 de enero del 2025 es un concepto que nosotros tenemos en nuestra mente, pero cuando eso lo vamos a transformar en el que el usuario entienda lo que le estamos, el concepto, porque no le podemos mostrar una fecha. Para mostrársela, la tenemos que convertir a un valor que el usuario pueda ver. Y este es un caso bastante bueno, porque ese mismo dato y que un usuario puede entender, puede tener varias formas de mostrarse, y todas son correctas, ¿no? Todas representan el 1 de enero, y si le presentamos este dato al usuario, seguramente todas las va a entender. Incluso, pues, esto va a tener más variantes aún, ¿no? Por ejemplo, en inglés que ven que es mayo 1,2025. Y el usuario va a seguir entendiendo esto, aunque lo estemos mostrando de formas diferentes. Es algo similar a lo que estábamos
hablando de cuando estamos sumando textos. Lo que estamos haciendo es mostrarle un concepto. Le estamos mostrando el concepto de lo que representa 50 más 50, o le estamos mostrando el concepto de pegar 2 veces el texto 50. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente cuando algo se lo queremos mostrar al usuario. No quiere decir que porque yo haya mostrado el valor fecha aquí y lo que me muestre sea Thursday, septiembre 9 del 25, y la hora, la zona horaria, y luego entre paréntesis, hora estándar central. No quiere decir que este sea el valor de una fecha o que sea el único valor de una fecha. Quiere decir que esta es la forma por default de que mi browser, que está configurado en español, fue la forma por defecto que tiene el browser para mostrarme un concepto. No quiere decir que esta sea la fecha. Es una de las diferentes formas que existen de mostrarle a un usuario un concepto. El concepto es la fecha. No quiere decir que este sea el valor de la fecha. Muchos valores pueden representar esa fecha. Y a eso es a lo que vamos a empezar a analizar, de que cuando hablamos de una fecha y hablamos de números, de variables en general, nos estamos refiriendo al concepto, a un concepto de número, a un concepto de un texto, a un concepto de fecha, pero y otra cosa muy diferente es cuando eso se lo queremos mostrar para que un usuario lo vea. Ahí ya nosotros como programadores vamos a decidir cuál es la mejor forma, incluso hasta dependiendo por el idioma, ¿no? Si le queremos mostrar una fecha a un estadounidense, tendría que ser con un formato diferente a que a alguien, no sé, incluso creo que hasta en Latinoamérica existen diferentes formas estándar de referirnos hacia una fecha. Eso es algo que tenemos que empezar a distinguir, ¿no? Que tenemos un valor que es un concepto y otra cosa es enseñárselo al usuario y que no le estamos mostrando el concepto, le estamos mostrando una interpretación de ese concepto. ¿Dudas hasta ese momento? ¿Alguien me puede repetir cuál es la sintaxis para declarar una variable? Primero la palabra var, que es una palabra reservada, el nombre de la variable, el igual y el valor. Y al final un punto y coma. Ok, perfecto. La diferencia que vamos a ver ahorita que ya declaramos una variable de tipo fecha, es que esta no se asigna de la misma forma que un tipo de dato entero y que un tipo de dato texto. Aquí vemos que hay otra palabra reservada, la podemos ver por el colorcito, que es el mismo colorcito que la palabra reservada va. Y también vemos que estamos usando unos paréntesis, ¿no? De apertura y cierre. En este caso, solamente para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, que es algo que vamos a ver poco a poco, conforme vayamos entendiendo estos conceptos de programación, son que aquí lo que estamos declarando es una instancia del tipo date. Esa instancia del tipo date se está asignando a la variable fecha. Esa es la misma razón por la que cuando nosotros inspeccionamos la variable texto 2 y otra variable, y al último vemos la fecha, es la razón por la que se muestra en este inspeccionador diferente, incluso con esta navegación en el cual podemos ir revisando de lo que puede tener. ¿Por qué? Porque este es un objeto que está hecho de varias cosas. Ajá. Esas varias cosas las vamos a ir viendo conforme el curso. De momento es entender el concepto
solamente ahorita de qué es una variable. Ya para finalizar, vamos a poner diferentes divs. Este lo voy a llamar resultado number. Voy a crear otro div que sea resultado fecha y el otro resultado texto. Ahora, siguiendo, y el objetivo de estos últimos divs, voy a quitar estos códigos que puse de ejemplo. El objetivo de estos últimos divs, bueno, la forma de asignarle un valor al div es esta que estábamos utilizando aquí abajo. Ahora voy a declarar otro div que este se llame, el segundo era de fecha. Div f, para ejemplificar que es el nombre que queramos usar, no uno fijo. Lo que sí debe de coincidir es el ID, porque aquí estoy utilizando ese mismo ID. Aquí voy a ponerle el nombre que yo quiera a esta otra variable que sería div text. Así lo quiero nombrar yo. Y vamos a asignar esos diferentes valores en esta asignación que estamos haciendo, ¿no? Primero es este quedamos que era el entero. Y aquí, en esta asignación final, lo que voy a poner, acuérdense que cuando me refiero a esta asignación, es lo que ya el usuario va a ver. Le voy a mostrar un concepto y que nosotros como programadores tenemos el control de cómo se lo quiero mostrar. Actualmente, pues, lo hemos estado solamente mostrando así, poniendo el valor y dejando que el browser le muestre esa interpretación por defecto al usuario. Y eso fue mucho más ejemplificativo con el valor de la fecha, porque ahí quedamos que una fecha es un concepto y él estaba eligiendo por defecto este texto largo en el que le indicaba ese formato de fecha, pero es solamente un posible valor para el concepto del 1 de enero del 2025. No, en este caso era la fecha de hoy, ¿no? Creo la que nos habían mostrado. Entonces, como nosotros en esta acción de transformar un concepto a algo que el usuario pueda ver, que eso siempre va a ser un texto que para que sea legible. Entonces, aquí voy a crear un texto y lo voy a sumar, ¿no? Que en este caso voy a poner aquí el número es un espacio para que haya una separación y ahora voy a sumar el valor numérico. No, el numérico era este, ¿no? En el segundo voy a poner lo mismo, el texto es, aquí voy a poner 2 puntos espacio para que sea un poquito diferente. Y lo mismo, voy a sumar ahora el texto. Y de hecho aquí voy a poner, para que sea un poco diferente, voy a ponerle el signo de pesos. Y en la última lo voy a hacer de esta forma. La fecha es 2 puntos, lo sumo y vamos a revisar los resultados que obtenemos con esto. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Déjenme hacer una prueba, qué es lo que está pasando. Algo está fallando.
Ya, creo que ya. Ya. El error que tengo, esto estaba bien. El error que tengo es que le cambié el ID aquí a este div y acá no se lo actualicé. Entonces le está tratando de poner un valor a un div que no existe en el documento. Eso es lo que estaba pasando. Ahora sí. Retomando entonces, les digo que cuando le queremos mostrar algo al usuario, nosotros tenemos el control de cómo eso mostrárselo, que siempre va a ser al final de cuentas un texto. Un texto es lo que sí un usuario ya puede ver. Y aquí lo podemos comprobar, ¿no? Ese control que tenemos, ya le estamos formateando en un texto cómo queremos que, que sea. Incluso sería un buen ejemplo que aquí más bien lo muestra así, ¿no? Por ejemplo, aquí. El costo es... Y aquí mismo formateo mi texto como quiero que el usuario lo vea. Ya le pongo aquí el signo de pesos. Y así es como se va a ver. Ya tengo yo control sobre lo que le quiero mostrar al usuario. Un concepto. Le estoy mostrando un concepto al usuario. El concepto es 50, el número 50. Y se lo estoy mostrando ya al usuario de la forma en la que yo quiero como programador que lo vea. El segundo, que es una concatenación de dos textos, y la tercera es de nuevo un texto más una, una hora y una fecha que hasta este momento, pues el browser, como la interpreta, es con todo este texto largo, que es la fecha actual. Sí, yo creo que por el momento vamos a concluir con la sesión de hoy. Esto que hicimos ahorita no lo repliquen todavía en códigos. Más bien, si quieren ustedes, hagan ejemplos, busquen en internet variables, busquen estos ejercicios de variables. Más bien hagan eso, no hagan exactamente lo mismo que yo, y vamos a seguir haciendo ejercicios en la semana para entender estos conceptos de asignar un valor a una variable y demostrarlo. Esta parte de que un valor de una variable es un concepto y que ese concepto no necesariamente, más bien cuando le mostramos algo a un usuario, es solamente una interpretación de lo que en realidad detrás de eso es un concepto, ¿no? Eso sí quedó claro, porque siento que es quizá la parte más compleja y que nos va a ayudar mucho para poder avanzar en las siguientes clases, si eso pues queda bien claro, ¿no? ¿De eso quedó alguna duda? Yo no alcancé a escuchar, solo me quedé en que buscáramos en internet, es que se me desconectó el internet. ¿Será que me lo puede repetir, porfa? Sí, 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 sí. Busquen en internet ejercicios de cómo, de los tipos de variables que existen. Vamos a hacer incluso ahorita una búsqueda rápida. Lo que yo haría, ¿no? Lo que yo haría. ChatGPT, ¿me puedes crear unos ejercicios de variables? Algo que me gustaría que ustedes empiecen a desarrollar por su propia cuenta, ¿cuál es la diferencia que vemos entre esta sintaxis y lo que yo les expliqué, las que vimos en mi ejemplo? El var. Var y aquí dice let. Ahí lo que yo les pido que ustedes empiecen a desarrollar por su cuenta sería esto, ¿no? Ya sea que lo hagan aquí o en Google, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de declarar? Ok.
una variable con la palabra var y let. Ok. Incluso aquí nos dice que son equivalentes y que la única diferencia es que la variable var existe en todo el programa y let solamente existe dentro del en este caso sobre estos dos corchetes. De esto, pues ahorita les pido no intentar muchísimo, porque todavía no hemos visto para qué se utilizan estas llaves, ni para qué se utiliza un if, ni nada de eso, ¿no? Pero en resumen, pues parecería que son equivalentes, ¿no? Aquí nos dice que las dos nos sirven para declarar textos, solo que aquí incluso podríamos declarar dos con el mismo nombre y solamente utiliza la última, y aquí ya nos marca un error de que ya existen, es como para más estricto. Entonces, pues yo creo que lo que les recomendaría es de que utilicen let en lugar de var, aunque pues como vemos las dos funcionan. Pero bueno, hagan ese tipo de cosas, de ejercicios, de buscar cómo interactuar con variables. Ya por último, antes de terminar, esta función también nos va a servir mucho. Y de hecho voy a quitar todos estos que estamos mostrando en la página para solamente utilizar console.log y entre paréntesis poner un dato, que por ejemplo ahorita sería la fecha. Si yo hago esto en mi página, lo que va a pasar, y eso solamente funciona obviamente cuando tenemos abiertas las herramientas de desarrollador en el browser. Lo que va a hacer es que en la pestaña de consola, ahí es esta. Aquí nos va a ir imprimiendo lo que nosotros pongamos. Ya voy a quitar el debugger, nada más para que ahorita funcione bien. Aquí voy a poner ahora variable texto. Ajá, y nos va a ir imprimiendo aquí en pantalla cosas, incluso para que ya no lo tengamos que estar escribiendo en un div. Lo podemos ver directo aquí en la pantalla. Entonces, hagan ese tipo de ejemplos. Por ejemplo, también busquen aquí qué tipos de variables existen en JavaScript. Ok. Bueno, nos vemos entonces